Y le pido que por favor usted abra su Biblia o encienda su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 al 24. Mateo 16. ¿Saben que Mateo 16, en este pasaje es la primera vez que se utiliza la palabra iglesia en los evangelios? La primera vez que aparece esa palabra en los evangelios. Esta palabra aparece 2 veces en todos los evangelios. En Mateo 18, ¿se acuerdan cuando hablamos que el tema de la disciplina? Que si el hermano no quiere escuchar, llama a la iglesia. Ahí aparece por segunda vez Mateo 18. Y la primera vez aquí en Mateo 16, para hablar de la edificación y el triunfo de la iglesia. El texto dice: edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si usted, a modo de introducción, todavía no estoy predicando, para la pregunta que les voy a hacer y usted me va a responder al final del sermón. ¿Cómo titula sus versiones Mateo 16, versículo 13? ¿Cómo lo titula? Es el mismo título en todas las versiones. ¿Cuál es el título? La confesión de Pedro. ¿Qué más dijeron? Versículo 13 en adelante, del 13. La confesión de Pedro. Pedro dice que Jesús es el Mesías. Y Alejo dijo: ¿quién es Jesús? El más conocido es la confesión de Pedro. Confiesa que Jesús es el Mesías. Dicen que este pasaje es clave porque por primera vez en el Evangelio de Mateo se revela la identidad de Jesús como el Mesías. Primera vez que se dice Jesús es el Mesías. Se había dicho por parte del narrador, pero que lo digan los mismos discípulos es la primera vez. Anteriormente estaban admirados. ¿Quién es este que hace calmar a los vientos? ¿Quién es este que habla con tanta autoridad? Pero primera vez, Él es el Mesías. Y hemos estado hablando, préstame atención con esto, de que hemos hablado de algunas características de una iglesia saludable. Piensen esto, ya hemos dicho que una iglesia saludable entiende lo que significa ser miembro. Ya hemos dicho que una iglesia saludable cuida a sus pastores y que también disciplina con amor. Pero quiero que mientras vayamos leyendo el pasaje, cuando estemos analizando esta palabra iglesia, que aparece por primera vez, yo voy a explicar las escenas que están rodeando esto que pasó aquí. Voy a explicar las escenas. Voy a mencionar algunas ideas o algunas verdades que uno puede aprender allí, pero yo no les voy a decir el título del sermón. Yo no les voy a decir cuál es la característica saludable que aprendemos de aquí, sino que usted, mientras yo voy explicando las escenas y algunas verdades, usted me va a decir: ay no, pastor, facilita al final. Una iglesia saludable es esto, esto y esto, por lo que usted acaba de enseñar. ¿Les parece? Para hacerlo más conversación. Vamos a leer el pasaje. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús.
Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Versículo 20, curioso. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijera que él era el Cristo. Versículo 21. Desde que ellos entendieron que Jesús era el Cristo, entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Tomando aparte a Jesús, Pedro le reprendió. No lo permita Dios, Señor. Eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, por favor, en esta mañana. Permítenos poder ver en este texto, poder aprender de este texto, qué necesitamos para ser una iglesia saludable. Te lo pido en tu nombre. Amén. No sé si a ustedes les ha pasado el alivio que a veces uno tiene cuando está confundido y le aclaran sus dudas. No sé si les ha pasado eso, que muchas veces nosotros, cuando estamos confundidos, metemos la pata. La confusión a veces nos lleva a meter la pata. Si entienden la expresión la pata, a equivocarnos. Te coge el bus, estaba como confundido y terminó donde no era. Y qué chévere es cuando una persona se acerca, ven acá, no es así, es así. O sea, el alivio que uno siente cuando le corrigen cuando le aclaran sus confusiones. Bueno, este pasaje presenta una serie de confusiones sobre la identidad y la misión de Jesús que tuvieron que ser aclaradas a los discípulos para su crecimiento y su madurez espiritual. Hay una serie de confusiones y a la vez aclaraciones que Jesús le hace a sus discípulos. Y hay 4 escenas, que aquí me quiero quedar. Piensa en esas 4 escenas y vaya conectando esas 4 escenas con la característica de una iglesia saludable. Entonces, la primera escena, hay una confusión acerca de la identidad de Jesús. Ahora la miraremos. Luego, hay una aclaración sobre la identidad de Jesús cuando se revela la identidad de Jesús. Y vuelve a haber otra confusión, pero esta vez ya no en la identidad, sino en la misión de Jesús. Y el texto termina aclarando nuevamente en qué consiste la misión de Jesús. Esos son mis 4 punticos. Entonces, la primera escena, del versículo 13 al versículo 15a. El texto menciona que Jesús llegó a una región llamada Cesarea de Filipo. Era una ciudad dedicada a la adoración de Dios, es decir, una ciudad muy pagana. Y Jesús le hace
le pregunta a sus discípulos sobre la opinión que tienen las personas de ese lugar sobre su identidad. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ajá. ¿Quién dice la gente que es Jesús? Los discípulos respondieron que la gente pensaba que Jesús era ¿quién? Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y si usted mira, todas las respuestas que se dan acerca de Jesús caen en la categoría de profeta. La gente de aquella ciudad pagana tenía una buena concepción de Jesús. Ellos pensaban que era un profeta, porque los cuatro eran profetas. Tal vez por los milagros que Jesús hacía o por las profecías que se decía antes de que venga el día del Señor, Dios enviaría a Elías a preparar el camino, y Elías era un profeta. Pero note esto. Luego de que los discípulos respondieron lo que habían escuchado sobre lo que pensaban de Jesús las personas, les hace otra pregunta. Bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Entonces, ¿qué observamos en esta primera escena? Y apunte esto. Observamos que Jesús, a través de preguntas, quiere conocer el pensamiento o la teología que las personas o los discípulos tienen de él. Jesús, a través de las preguntas, él hace preguntas intencionales para saber, para conocer cuál es el pensamiento, cuál es la teología, cuál es la concepción que la gente tiene. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? O sea, las respuestas a esas preguntas intencionales revela lo que la gente cree y lo que la gente tiene guardada en su corazón. Una vez estuve en un taller sobre evangelismo y nos decían el poder de la pregunta intencional. Hay un poder cuando usted sabe hacer preguntas. Cuando usted está conversando con personas y les hace preguntas para ver lo que ellos piensan y lo que tienen en el corazón, a fin de pronto corregir algo o afirmar algo. Pero para eso hay que saber hacer preguntas. Son preguntas abiertas y no preguntas cerradas. Preguntas donde la persona tiene que responder más de un sí o más de un no. Hay que saber hacer preguntas para conocer lo que hay en el corazón de las personas. Y de eso podemos aprender de Jesús. Yo recuerdo una vez que, tratando de hacer lo mismo que Jesús, todavía no tenía como el ejercicio de hacer buenas preguntas para ver lo que las personas creían o tenían. Y conversando con un compañero de trabajo, quería como iniciar la conversación de evangelismo. Y le pregunté, ¿alguna vez has sentido un vacío en tu corazón? Mala pregunta. ¿Qué me dijo él? Sí, no. Y se cerraba ahí la conversación. Es una mala pregunta. Esa pregunta no me está mostrando lo que hay en el pensamiento, lo que él cree, lo que hay en su corazón. Hay que saber hacer preguntas. ¿Cuál es la mejor manera de hacer la pregunta? Para ver lo que hay en el corazón de la persona, para ver lo que está creyendo, ¿cómo ustedes hubiesen hecho la pregunta? ¿Cómo le preguntarías a alguien para ver lo que está creyendo acerca de Jesús o lo que tiene en su corazón, sus cargas emocionales? ¿Cómo te has sentido últimamente? Es una pregunta abierta. Hay unos que a veces bien. ¿Cómo estás? A veces respondemos muy a ligera. Bien, gracias al Señor. Pero si estás bien,
Ya uno va indagando qué es lo que hay en el corazón. Otra pregunta que usted haría para ver lo que hay en el corazón de las personas o ver lo que están creyendo, ¿cuál sería? ¿Por qué crees que hay tanta violencia y tanta delincuencia últimamente en Robledo? ¿Has visto las noticias de cómo se enfrentan las pandillas y cómo? ¿Por qué crees? Usted sabe la respuesta. Usted sabe que hay un problema en el corazón. Usted sabe que el pecado, pero usted quiere saber qué es lo que opina para corregir o para afirmar. ¿Cómo preguntarías tú para ver qué es lo que una persona cree y lo que hay en su corazón? ¿Qué opinas de los candidatos que hoy están a la alcaldía? ¿Qué opinas de las propuestas de esta persona? ¿Qué opinas del gobierno, del actual presidente? ¿Usted quiere saber qué está pensando o qué hay en el corazón? Hay que saber hacer preguntas. Mi punto aquí en el texto es que Jesús se acostumbraba a eso. Cuando Él conversaba con las personas, les hacía preguntas para conocer sus pensamientos y conocer su corazón. Y en el pasaje queda claro que por la respuesta de los discípulos, la gente tenía una confusión, una idea equivocada de la identidad de Jesús. No. Ellos pensaban que Jesús era un profeta más. ¿Qué hacían los profetas? Algunos en el Antiguo Testamento hacían milagros. Ellos pensaban que Jesús era simplemente un milagrero. Esta gente me está viendo como un milagrero, porque el texto está mencionando eso, de que Jesús hacía muchos milagros. Si usted le hiciera la misma pregunta a su círculo social, a las personas con las que usted se relaciona, ellos tendrían la misma idea de Jesús equivocada, que solamente lo ven como un profeta, como un milagrero, como aquel que puede atender a sus necesidades del momento, que solamente lo buscan por un beneficio personal. ¿Qué respondería? Posiblemente. Tal vez estaríamos nosotros también incluidos ahí, de que solamente vemos a Jesús como un profeta, como un milagrero. Ahora bien, en la segunda cena, cuando Pedro responde acertadamente, no, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay una aclaración en cuanto a la identidad de Jesús. Jesús no es simplemente un profeta. Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. El texto menciona que cuando Jesús escuchó la respuesta de Pedro, notó que el Padre le había revelado su identidad como Mesías. Y en esa respuesta de la declaración de Pedro añade algo más. Jesús, lo que les decía, cuando usted hace preguntas para corregir o para afirmar ciertas verdades. Y empieza Jesús, ok, ya sabes. Pero va a afirmar algo que implica esa revelación de que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. La respuesta acertada de Pedro de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios viviente, quería decir de que Jesús era el descendiente de David,
el ungido que ellos estaban esperando y que los libraría de los enemigos y establecería su reino para siempre. Eso es lo que está diciendo Pedro. Y cuando Jesús escucha eso, de que ya tú sabes, de que yo soy el que ustedes estaban esperando, que los libraría de sus enemigos, las profecías de un descendiente de David, Jesús añade algo más y usa la palabra iglesia, la que nos compete en esta mañana, por primera vez, dando a entender que su iglesia sería fundamentada y edificada sobre esa confesión que Pedro había hecho. Sobre la confesión de la identidad de Jesús. Si les preguntaran a ustedes, ¿cuál es la roca sobre la cual la iglesia es edificada? Porque tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es esa roca? Decimos muchas veces, ¿qué decimos? Algunos dicen que es Pedro, otros dicen que fue la confesión de Pedro, y otros dicen que es Cristo. Hay como 3 versiones. Yo comparto la posición de que la roca sobre la cual se fundamenta la edificación de la iglesia es la confesión que hace Pedro de la identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia está fundamentada sobre la identidad de Jesús. Díganme amén a eso. Y esto se corrobora porque más adelante cuando Pedro escribe su carta, allá en 1 de Pedro 2, del 4 al 6, él dice que Cristo es la principal piedra del ángulo, o sea, el conocer a Jesús, para referirse a que Él es el fundamento de la iglesia. Pero también Pablo dice que la iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, Efesios 2:20. Así que la iglesia es edificada sobre la enseñanza apostólica de la identidad de Cristo. Amén. ¿Y a dónde quiero llevarlos con esto? Que esta confesión que Pedro está haciendo sobre la identidad de Jesús como el Cristo está corrigiendo la idea equivocada de que las personas ven a Jesús simplemente como un profeta. Jesús era un profeta, sí, pero era más que un profeta. Había una verdad fundamental que ellos debían comprender y es ver a Jesús como ese rey esperado sobre el cual se sostiene y se edifica la iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, esa verdad es fundamental. Y el texto menciona que en esa aclaración dice que el Hades o las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Vaya siguiendo, no se pierda, vaya siguiéndome lo que está pasando aquí. Jesús está aclarando la confusión que se tiene sobre él, sobre su identidad. Y está añadiendo conceptos. Ya definió lo que es la iglesia. Ya definió el fundamento de la iglesia. Pero ahora dice algo más. El triunfo de la iglesia. Mencionando las puertas del Hades. El término Hades, ¿qué significa esto de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia? Bueno, el término Hades en la Biblia se refiere al lugar de los muertos. ¿Qué era el Hades? El lugar de los muertos. Y por el término puerta, da a entender que el Hades es un lugar que tiene retenido a los muertos. Así que está diciendo Jesús que el imperio que tenía el Hades de retener a los muertos sería vencido por la misión de la iglesia. La muerte ya no va a poder retener a los muertos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Esto es doctrina, esto es fundamental para hacer la misión. Si ustedes les preguntan, ¿qué significa que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? ¿Qué responderían? Que la muerte ya no va a poder detener a los muertos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Que no va a poder detener la misión que tiene la iglesia. Pero el texto añade algo más. El texto menciona de manera figurada que Jesús le entrega las llaves a Pedro. ¿Cómo dice? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa eso de que Pedro recibió las llaves? Y recibió y dijo que todo lo que ates y desates en el cielo y la tierra será respaldado. Yo les comentaba en la última enseñanza que comúnmente se ha tomado este versículo para hablar de guerra espiritual. Cuando las personas dicen, Señor, tú nos has dado autoridad para atar y desatar. Así que atamos y desatamos. Y se usa mucho ese versículo para hablar de guerra espiritual. Está dos veces, está aquí en Mateo 16 y está en Mateo 18. ¿Qué significa eso? Está conectado con la idea de que Pedro recibe las llaves de manera figurada. El término, digamos, en el mundo antiguo, las llaves se usaban como metáfora para indicar la autoridad o mayordomía o administración que tenía una persona. Era un lenguaje figurado para decir que él tiene la autoridad para abrir y cerrar. Él es un mayordomo. Y las llaves que está recibiendo Pedro no son las llaves de la iglesia, no son las llaves de la muerte, de la eternidad. Son las llaves de ¿qué? ¿De qué? Del reino de los cielos. Dice, yo te daré las llaves del ¿qué? Del reino de los cielos. Él tiene las llaves, tiene la autoridad, tiene la administración de permitir quién entra y quién sale o quién no entra en el reino de los cielos. Y de ahí muchos han tomado este versículo para decir que Pedro fue el primer papa, porque él recibió una autoridad especial. Y no podemos negar que sí, que él recibió una autoridad especial. Porque en el contexto del Nuevo Testamento se sabe que cuando Pedro usó estas llaves o esta autoridad para abrir el reino de los cielos, se está refiriendo a la predicación del Evangelio. Él fue la primera persona que cuando predicó el Evangelio le abrió el reino de los cielos. En Hechos 2, ¿a quién? A los judíos. En Hechos 8 fue el primero que le predicó a los samaritanos. En Hechos 10 fue el primero que le predicó a los gentiles, a Cornelio. Él fue quien le abrió el reino de los cielos. Él le abrió la puerta para que ellos pudieran creer. Él tuvo ese privilegio, recibió esa autoridad y esa mayordomía. Y el término atar y desatar tiene la misma connotación de autoridad que recibió Pedro. Porque en la antigüedad se utilizaba este término para referirse a la autoridad legislativa que tenían los rabinos en la interpretación de las escrituras. Ellos podían prohibir y permitir ciertas cosas. Atar y desatar era prohibir o permitir ciertas cosas. Tenían autoridad para liberar o soltar ciertas cosas. Así que está diciendo aquí el Señor, está definiendo la misión de la iglesia, basada en la identidad de Jesús. Está definiendo que Pedro y la iglesia, usted y yo, mi amado hermano, en el cumplimiento de la gran comisión, podemos asegurar las bendiciones de acceso al reino de los cielos. Pero también podemos advertir de juicio y de condenación a los hombres según ellos respondan. Podemos
desatar el reino de los cielos cuando predicamos el evangelio y las personas responden por fe y arrepentimiento. Le damos acceso a que entren. Tenemos esa autoridad, tenemos ese privilegio, pero también podemos atarlos por la forma como ellos responden al mensaje. Porque el mensaje del evangelio es esperanza, pero también es juicio y condenación para los que lo rechazan. Amén. Por esta razón debemos recordar que cuando el creyente predica las buenas nuevas, puede darle seguridad de perdón de pecados a quienes se arrepienten y advertir de juicio a quienes rechazan el evangelio. Eso es la autoridad de atar y de desatar, no es guerra espiritual. No se ponga a estar atando al diablo, porque usted no tiene ningún poder para atar al diablo. El diablo ya fue atado por Jesucristo en la cruz. El diablo ya ha sido impedido su poder. Ya él no puede retener la misión de la iglesia. Antes tenía cautivo a la humanidad entera. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Que mediante su muerte, él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Qué dice Colosenses? Que se levantó y exhibió públicamente a los principados y a las potestades. La cruz fue la vergüenza del diablo. Las personas no tenían esperanza cuando morían. Las personas estaban condenadas en sus pecados. Pero aquellos que mueren por la fe en Jesucristo ya no se quedarán condenados, han sido libres. En ese sentido, el diablo fue atado, de que ya no puede impedir que las personas sean libres. Toda persona que recibe a Jesús o que se acerca a Jesús en fe y arrepentimiento es libre. Si quiere otro pasaje, léase Apocalipsis capítulo 20. El milenio. Cuando el diablo fue atado, ahí se está refiriendo a la primera venida de Cristo. Se está refiriendo a que su poder fue limitado. Él no puede tener el avance del evangelio. Así que usted no tiene esa autoridad para atar al diablo. El hombre fuerte lo ató fue Jesucristo. Usted no puede atar al hombre fuerte. Porque la gente toma el pasaje de Mateo 2. Que si el Hijo del hombre no entra a la casa y ata al hombre fuerte, entonces ellos se creen ahora Jesús. Señor, vamos a atar al hombre fuerte. No. El hombre fuerte lo ató Jesucristo en la cruz. No me vaya a malinterpretar, por favor. No vayamos a pensar que el pastor está diciendo que no podemos orar ahora por una persona que está influenciada por demonios. No. Estoy diciendo que usted debe corregir la forma como está orando. Aquí hemos tenido experiencia y hemos orado por personas así. Yo he orado por personas así. Sino cómo usted está orando. Usted no tiene poder para atar al diablo. Atar aquí se está refiriendo a que usted, o desatar se refiere aquí que usted le da acceso a las personas al reino de los cielos con el mensaje del evangelio. Dígame un amén. Amén, sí. Poquito los amenes, pero si usted quiere puede conversar conmigo porque sé que esto es difícil de digerir. Estos temas los hemos tratado en estudios bíblicos los miércoles, el año pasado lo tocamos, cuando tocamos el tema del milenio y conversamos. Podemos explicarle un poco más con esto. Mi amado hermano, ¿qué responsabilidad tan grande se nos ha entregado a usted y a mí? Que en medio de la confusión de las personas sobre la identidad de Jesús y ante la aclaración de la identidad de Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios viviente, Jesús dice que la iglesia tiene una misión de dar acceso a las personas al reino de los cielos y de advertirles el juicio que les espera a aquellos que no se arrepienten. ¡Qué responsabilidad! Si usted eso no lo mueve a dejar sus temores, sus complejos, sus inseguridades,
de predicar el evangelio y no sé qué más lo va a mover. Imagínese que usted siendo médico conozca la receta, la medicina para que se sane. Y si usted se queda callado, tremendo insensible que es usted. Mis hermanos, pero note que el versículo 20 al versículo 28 o al versículo 24, se nota que a pesar de que los discípulos ya tenían clara la identidad de Jesús como el Mesías, no habían comprendido, el tercer punto, la misión de Jesús como Mesías. En los primeros dos puntos hay, primer punto, una confusión en la identidad. Segundo punto, una aclaración en la identidad de Jesús. Listo, pasaron el examen. Jesús dice, yo soy esto, pero ahora hay una confusión en la misión de Jesús. ¿Y cómo se nota en el texto? El texto menciona que Jesús les prohibió que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Les pregunto, aquí me gustaría escucharlos, para ver qué están pensando. Ahora no se siente intimidado, se vale equivocar. ¿Por qué creen ustedes que Él les pidió esto? ¿Por qué creen ustedes que Jesús les dijo, no le digan a nadie que yo soy el Cristo? ¿Qué opinan ustedes? Si Jesús aplaudió lo que Pedro dijo, bienaventurado, eres bendecido. El Padre te reveló de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sabes que no se lo digas a nadie. Es más, el versículo 21 da un poquito de luz. Aquí los ayudo. Dicen que cuando ellos se enteraron de que Jesús era el Mesías, Jesús empezó a declarar que debía ir a Jerusalén a sufrir por los ancianos, sacerdotes y los escribas, que sería muerto y que iba a resucitar en el tercer día. Segunda pregunta, ¿por qué creen ustedes que Jesús empezó a anunciar por primera vez su muerte y resurrección desde el momento que ellos comprendieron que era el Mesías? ¿Notan la conexión allí? ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? Para ver el corazón de los discípulos. Ya era el momento de ir a la cruz. Pero les dice que no le digan a nadie. ¿Y por qué no le pueden decir a nadie de que Él es el Mesías? Si ya es claro que Él es el Mesías, ¿por qué tienen que esconderse? E insisto, ¿y por qué no era el momento? ¿Qué faltaba? Tenía que seguir predicando. ¿Cómo? Por ahí va la cosa. Por la concepción equivocada que tenían del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías, lo hemos dicho varias veces, iba a ser ¿qué? Un líder político y guerrero que los libraría de sus enemigos, en este caso los romanos, a través de la espada. Imagínense, si ellos se ponen a decir que Jesús es el Mesías, que Jesús es el líder que han estado esperando, ¿qué va a hacer el imperio romano con Jesús? Lo va a matar antes de tiempo. Si va a estorbar el plan de redención a través de la cruz. Entonces, ¿por qué Jesús toca el tema? Bueno, ese es el otro punto, de que tiene que morir para corregir su idea equivocada sobre la misión del Mesías. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en el versículo 22? Cuando Jesús le dijo, bueno, yo, el Mesías, el que ustedes están esperando, el que los va a liberar del imperio romano, tiene que ir a Jerusalén, sufrir y morir. ¿Qué respondió Pedro? Versículo 22. Oiga esto, lo tomó aparte
y comenzó a reprenderle. Dice la Reina Valera, comenzó a reconvenirle, como persuadirle. Oiga, me gusta cómo lo dice las Américas, porque dice, como nosotros hablamos muchas veces, ni lo permita Dios. Así lo dice las Américas, no lo permita Dios. Nunca esto te acontezca. Algunos comentaristas dicen que Pedro, cuando recibió la afirmación de que él tiene las llaves del reino de los cielos y la autoridad para... no, yo voy a aprovechar la posición que tengo. Y yo, maestro, ¿cómo así? Ven acá. No. Y empieza como a persuadirlo. Que no te acontezca esto. Había una confusión en cuanto a la misión del Mesías. Porque Pedro no comprendía y no le cabía en la mente que el Mesías que ellos estaban esperando por tanto tiempo y los libraría de sus enemigos, tenía que sufrir y morir. Noten la confusión. Pedro no comprendía que el Mesías establecería su reinado no a través de la fuerza, sino a través de la muerte y de la resurrección. Él no podía concebir un Mesías sufriente. Así que por su ignorancia, oiga esto, mira lo que nos pasa a veces por la ignorancia y por las confusiones, lo que les decía en la introducción. Por su ignorancia en la misión de Jesús, se lleva su reprendida. Jesús le habló fuerte. Por esa imprudencia de decir, en otras palabras, de que Señor, tú no tienes que ir a la cruz. Imagina lo que le estaba diciendo. Él no dimensionaba lo que estaba diciendo. Que Jesús no vaya a la cruz, que sería nosotros hoy, si Jesús no hubiese ido a la cruz. Pero pura ignorancia de él, pura confusión de él, de lo que era un Mesías. Ustedes pueden observar que en ocasiones por ignorancia podemos ser instrumentos de Satanás y causar tropiezo a la misión de Dios, de salvar a los pecadores. Por ignorancia, a veces nos comportamos como Pedro. Pedro en su ignorancia, él no quería que Jesús fuera a la cruz. Y miren, lo peligroso que es que nuestras confusiones sobre la misión de Dios estorban, causan tropiezo al avance del reino de Dios. En el caso de Pedro, digamos, su confusión o su ignorancia era que él no entendía que el Mesías tenía que sufrir. Pero en nuestro caso, en su caso, ¿en qué situaciones usted y yo, por nuestra ignorancia, por la confusión o por nuestra poca convicción sobre la misión que se nos ha encomendado, causamos tropiezo para que el avance del reino de Dios siga? ¿En qué situaciones ha pasado? Piense por un momento que yo le voy a dar una respuesta según el texto. ¿Pero en qué momento le ha pasado a usted? Yo opino que muchas veces usted y yo hemos sido tropiezos y obstáculos porque nos ha costado incomodarnos. Nos ha costado incomodarnos para obedecer a Jesús. Porque nos cuesta incomodarnos, causamos tropiezo. Nos cuesta practicar el sacrificio. Nos cuesta negarnos a nosotros mismos, a nuestras comodidades, a nuestra zona de confort. Nos cuesta renunciar a estar enfocado en la extensión de nuestro reino y no en la extensión del reino de los cielos. Pedro está enfocado en lo que el Mesías puede hacer por los judíos. Está pensando en el momento, en sus necesidades, en su bienestar del momento, y no está viendo lo que va a hacer el Mesías por toda la humanidad. Por estar enfocado en nosotros mismos, a veces estamos causando tropiezo.
Y yo lo he dicho varias veces, que nuestras oraciones revelan nuestro concepto del reino de los cielos y nuestras prioridades. La forma como ora revela cuál es la concepción que tenemos del reino de los cielos y cuáles son nuestras prioridades. Bendíceme, ayúdame, guárdame, todo enfocado en nuestro propio reino. Además, a las cosas que más le dedicamos tiempo, dinero y fuerza, también revelan nuestras prioridades. Las redes sociales, celular, el trabajo, no sé, el descanso, esas cosas que le invertimos tiempo revelan eso. Y a muchos nos ha costado incomodarnos o sacrificarnos para cumplir la misión de Jesús. Tal vez, no es su caso, pero tal vez, por la idea equivocada de que no hay que sufrir, no hay que incomodarnos para seguir a Jesús. Él me entiende, yo desde aquí puedo. Miren, mis hermanos, en la última cena se observa esto. Se observa que cuando Jesús, luego de aclarar que el Mesías tiene que ir a la cruz para establecer su reinado, también le dice a ellos que deben llevar su propia cruz, negarse a sí mismo y seguirle. ¿Notan la conexión? Dice el texto: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús les está enseñando que no solamente Él tiene que sufrir para cumplir la misión, ellos también tienen que sufrir para continuar la misión. Ellos tienen que negarse a sí mismos, tienen que tomar la cruz y seguirle. En esta enseñanza, Jesús los está preparando a sus discípulos para su muerte, pero también los está preparando a ellos para la oposición y el sufrimiento que traerá seguir a Jesús, que traerá cumplir la misión. No es fácil, hay que incomodarse, hay que negarse a sí mismo, hay que llevar la cruz muchas veces, pero nos cuesta hacerlo, nos cuesta incomodarnos. Pedro y los discípulos tenían que aprender que el sufrimiento y la gloria siempre van juntos. Debemos comprender que no debemos evadir el sufrimiento para cumplir la misión. Hay que incomodarse de vez en cuando. Así que, mis amados hermanos, en esta última cena, Jesús está aclarando que la misión del Mesías y la misión que nosotros debemos continuar requiere sacrificio, requiere incomodidad. Y requiere de que dejemos de estar enfocados en el beneficio personal y que empecemos a ver en el beneficio colectivo. Jesús está atacando eso en Pedro. Deja de pensar en ti, mira lo que va a pasar después. Y tienes que pagar el precio, el costo de seguirme. Tienes que llevar tu cruz. Y les pregunto, ¿qué cosas debes sacrificar o qué cosas estás sacrificando para unirte a la misión de Jesús de anunciar el perdón de pecados de las personas y darle libertad de la condenación de los pecados? ¿Qué cosas? ¿Cómo te está animando el Señor a que te incomodes en esta mañana? Y mi pregunta, que no puede faltar para... ¿Cómo? De acuerdo en estas 4 escenas: confusión de la identidad, aclaración de la identidad, confusión de la misión y aclaración de la misión, podemos aprender qué es una iglesia saludable. ¿Cómo usted titularía este sermón? ¿Qué título le daría a esta enseñanza? Quiero que lo converse con su pareja un momentito.
Dígale, una iglesia saludable y le coloco una frase. Le doy 30 segundos para que lo converse. Que tenga así como rima con la serie. Una iglesia saludable y lo coloca en una frase. Hace esto. Converse con alguien ahí. Escriba la idea para que no se le olvide si alguna cosa. Piensa en el contexto. Un pasaje que nos habló de la identidad de Jesús fue determinante para que los discípulos siguieran creciendo, para que siguieran conociendo. Un pasaje que aclaró las confusiones que tenían. Si no pasaba eso, ellos no podían seguir avanzando. Si no pasa eso, usted y yo no podemos seguir avanzando, no podemos crecer. Listo, quiero escucharlos para ir concluyendo, para concluir. Jesús, cuéntanos, ¿cómo titularías este sermón? Oye, ese título está bien largo, pero va por la cosa. Los títulos deben ser cortos, pero va por ahí. Identifica a Jesús como el Mesías y su misión. ¿Al igual que qué? Eso, dame más, ayuden ahí, para que vean lo difícil que es preparar ideas. Cuéntenos por allá, ¿quién? Cindy. ¿Me lo repite, por favor? Oh. Una iglesia saludable sabe a quién sigue y lo que implica esa misión. Excelente. Me lo dices ahora que terminemos, lo voy a apuntar. ¿Alguien más se anima? ¿Quién más? Cortico. Interesante. Conoce la identidad y la misión de Jesús, su revelación. Dos más. La iglesia saludable conoce a Jesús. Conoce a Jesús y su misión. ¿Y por aquí? Por la misma de Claudia. Una iglesia saludable es hacer la misión de Jesús aquí en la tierra. Hacer la misión de Jesús aquí en la tierra. Una iglesia saludable es la que entiende que el sufrimiento y la gloria. Sufrimiento y la gloria. Uy, esa me llegó también. No, cuando esté embalado para colocar títulos les voy a escribir a ustedes para que me ayuden. Les quedó mejor que el mío. Una iglesia saludable tiene claridad en cuanto a la identidad y misión de Jesús. En cuanto a la identidad y misión de Jesús. Si usted y yo no tenemos eso claro, nos estancamos, mis amados hermanos. Ustedes lo han dicho muy bien. Si no practicamos eso, nos estancamos. Y nos perdemos. Porque muchos andan perdidos. Y una cosa es la información, mis amados hermanos, y otra cosa es la convicción. Hay que tener convicción. Porque una cosa es decir, sí, yo sé que Jesús es el Cristo. Yo sé que hay que ir a predicar el Evangelio.
Pero hay convicción en eso. ¿Estás dispuesto a incomodarte? ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a sacrificarte? Cuando nos cuesta eso, yo quiero animarles a que vean siempre el modelo de Jesús. Él se incomodó por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él sufrió por nosotros. Ese va a ser siempre nuestro modelo. Amén. Oremos.